Para los que no me conozcáis, mi nombre es Gina Farrús y soy la directora de Comunicación y Marketing de Barcelona Health Hub. Es un placer para mí acompañaros durante la sesión de hoy. Esta sesión tiene por objetivo presentar el informe que ha analizado el impacto del COVID-19 en el sector asegurador. Contaremos con sus 4 autores, que son los ponentes de hoy, y con una moderadora muy especial que muy brevemente os presentaré. Es un honor para mí introducir a nuestros ponentes de hoy, expertos en el sector asegurador. Son Carlos Biurrun, presidente y fundador de Community of Insurance, Isidre Martínez Ibars, socio director de Global Actuarial, Luis Badrinas, CEO de Community of Insurance y Barcelona Health Hub, y José María Plaza, miembro del Comité Asesor de Community of Insurance. Y como he dicho, hoy tenemos la suerte de contar con una moderadora muy especial, que es Clara Armengol, directora de Sostenibilidad de Banc Sabadell Seguros. Bienvenidos todos. Este informe, que se titula 2021 Perspectivas del sector asegurador, consta de 2 partes. La primera incluye los resultados de una encuesta en la que han participado más de 60 directivos de empresas del sector asegurador. La segunda parte de este informe la forman 12 tribunas en las que se repasan las perspectivas del seguro para los próximos meses. Y por último, y antes de dar paso a Clara, me gustaría dar un último apunte, y es que este es el segundo informe COVID y seguro. El primero se publicó en abril mientras estábamos confinados, cuando las perspectivas no eran muy buenas. 9 meses más tarde tenemos el segundo informe con mejores perspectivas. En relación a este último, estamos muy contentos de compartir que a 2 semanas desde su publicación contamos ya con más de 3.000 descargas. Entonces, os animamos a seguir descargando y compartiendo este informe tan transversal del que ahora hablaremos más en profundidad. Y ya sin más preámbulos, doy paso a Clara, quien lanzará las preguntas y moderará todo el debate de hoy. Así que adelante, Clara, por favor. Buenas tardes, Tom. Buenas tardes a todos y gracias, Gina, por esta súper especial introducción. Yo simplemente deciros que para mí es un enorme placer moderar ese debate, así que gracias por la invitación, porque la verdad es que es una mesa redonda con expertos de alto nivel, no solo por el tema que nos ocupa, que ahora también lo veremos, sino porque son expertos de alto nivel en la vida en sí misma, ¿no? Yo creo que el tema de hoy va precisamente de esto, de la vida. Entonces, antes de dar paso a esta jornada que os prometo que vais a disfrutar, aprovecho también para saludar a todos los asistentes, que ahora nos vemos por el nombre, así que un fuerte abrazo a todos. Sí que me gusta, comentar brevemente cómo lo vamos a organizar. Durante esta primera sesión vamos a formular o a realizar la presentación de este fantástico estudio a través de las preguntas que yo voy a formular a los distintos autores. Y luego vamos a dar paso a preguntas que podéis realizar vosotros los asistentes, que os pedimos lo hagáis a través del chat del propio Webex. Entonces, al final de la jornada, yo iré preguntándoles las cuestiones que vosotros hayáis realizado. Así que, sin más, damos inicio al disfrute de esa gran jornada. A mí me gustaría iniciar el tema haciendo una reflexión de lo que ha sido la COVID-2019 y sobre todo de las consecuencias que día tras día estamos escuchando en los distintos medios, ¿no? Es decir, es una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria, pero que también ha tenido consecuencias en una crisis económica, si es algo inesperado, tanto por tiempo como por pandemia, ¿no? Muchas actividades económicas se han visto perjudicadas y tenemos un impacto en el Producto Interior Bruto de casi el 11%, ¿no? Y podríamos hablar de muchas otras cosas más negativas. Entonces, ante esa realidad, yo me atrevo a preguntarle a Carlos Biurrun si ante este escenario y esa realidad que parece muy cruda, podemos ser optimistas y si tenemos algún punto de esperanza en alguna parte. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Clara, por tu pregunta. Voy a tratar de
de centrar mi punto de vista, y mi punto de vista además basado en fuentes de información. Cuando nos lanzamos a preparar el primer informe que hicimos del COVID y el impacto que tenía el COVID en el seguro, allá por el mes de abril, estudiamos y analizamos diversas fuentes, entrevistamos a más de 50 directivos y lo que nos dimos cuenta de dos cosas importantes. La primera es que estamos ante una pandemia mundial, global, que nos afectaba a todos por igual en el mundo. Se había extendido rapidísimamente a partir de marzo por todo el mundo desde Wuhan. Y bueno, lo que intentamos también es analizar la situación económica global y lo que nos dimos cuenta es que por un lado en aquellos primeros tiempos de la segunda quincena de marzo, concretamente, la desesperanza era profunda. La caída entonces de las bolsas y de los activos financieros fue tremenda, o sea, en vertical. Desde el punto de vista de la actividad económica, una paralización absoluta. Se podría decir que 100%. Con este panorama tan negro, lo que empezamos es a analizar y a ver los distintos puntos de vista que vimos. Y lo que constatamos es que había unas fuentes de un banco, del Departamento de Estudios de un banco en Asia-Pacífico, que aun constatando que estábamos y proyectando que teníamos un serio problema con la pandemia, lo que se proyectaba una cierta luz, una cierta recuperación a más velocidad, pensaban aquellos bancos de Asia-Pacífico, que lo que se estaba hablando y comentando en los estudios que empezaban a salir de, por ejemplo, fuentes españolas. Servicios de estudios de fuentes españolas. Pero es que constatamos también en aquellos tiempos, en aquellos momentos, que el jefe de estudios, por ejemplo, de la Swiss Re, se atrevía a decir que el seguro ante este impacto y esta crisis tan enorme mundial que vivíamos, se atrevía a decir que habría cierta recuperación del seguro, hablaba en términos de seguro, a pesar de las caídas de los PIBs, y se atrevía a decir que habría una cierta recuperación. Entonces, decía, en el mes de abril, decía que habría una cierta recuperación a finales de año y sobre todo en el primer semestre del 2021, y ya estaríamos en recuperación a partir del segundo semestre del 2021. Esto es lo que decía el jefe de estudios de Swiss Re. Lo hemos dejado a constancia de esta reflexión en el primer informe que hicimos. Nosotros nos atrevimos a decir en este informe que, además, sobre todo hablando con directivos, un directivo, por ejemplo, del sector, dijo una frase que me parece que es certera en estos momentos, pero es que la dijo hace 10 meses. Dijo, bueno, esta situación que vivimos se empezará a arreglar cuando descubramos una vacuna que pueda darnos tranquilidad para recuperar la situación. Y esto está también recogido en el informe, como digo, de marzo elaborado, el primer informe que hicimos nosotros. Pero había también, cuando hacíamos una pregunta en las entrevistas que hacíamos, algunos directivos también llegaron a decir que estimaban que el impacto de lo que son los rendimientos financieros en sus cuentas de explotación, había un directivo concreto, y que también se indica quién en el informe, que realmente no estimaba que pudiese ser un impacto no superior, decía él, entre el 5 y el 10%. Y fijaros que ya entonces detectamos algunas personas que tenían un punto de análisis que diferían del tremendismo que entonces vivíamos. Por eso nosotros también lo que hicimos es proyecciones entonces de un punto de esperanza, que es un poco
tu pregunta, entiendo yo. Es decir, que nosotros lo que quisimos es racionalizar el análisis, apartamos, tomar cierta distancia de lo que vivíamos intensamente, que nos animaba a ser muy pesimistas, y lanzamos un mensaje ya en marzo de que había un punto de esperanza en cuanto también en clave de cuentas de resultados del sector. Realmente lo que ha pasado, ahora que vemos en perspectiva, lo que ha pasado es que con los datos ya publicados de ICEA, es que lo que ha sucedido, se ha dicho en muchas publicaciones, el sector asegurador decrece el 8 y pico %. Y yo siempre digo, cuidado, vamos a analizarlo bien, porque el seguro, todos sabemos, los que estamos en este mundo desde hace muchos años, sabemos que tiene dos partes, la parte de vida y la parte de no vida. Sabemos también que en vida tenemos también dos partes, una que es riesgo y otra que es ahorro. Y lo que constatamos una vez más es que el decrecimiento de este año 2020 es, digamos, crónico, porque tenemos un problema real de lo que es la gestión del ahorro, de los seguros de ahorro, que está a los avatares de las fluctuaciones financiero-aseguradoras. Por lo tanto, el día que arreglemos y tengamos unos marcos más atractivos de lo que llamaríamos o llamamos los aseguradores, digamos, previsión o ahorro a largo, y que además esté absolutamente protegido este tema como países de Inglaterra, Holanda, etcétera, probablemente no tendremos tantos problemas al respecto. Es verdad también que los tipos cero no ayudan nada, ni al seguro ahorro ni a la banca. También impacta notablemente. Pero nosotros, por ejemplo, constatamos y dijimos, y además tengo que decir que reaccionamos Isidre Martínez y yo en septiembre, octubre, cuando salieron los 9 meses del año, dijimos, hombre, decir que está decreciendo, vamos a analizar. Y entonces proyectamos que el seguro de riesgo estaría más o menos creciendo un punto, un 1% más o menos, que es, creo recordar, es lo que ha pasado. Es decir, que a pesar de crisis, el seguro de vida riesgo ha crecido. Las cuentas de resultados. Carlos, perdona un momento y disculpa que te interrumpa porque te me estás avanzando en las preguntas que vamos a hacer a continuación. Así que permítame que precisamente entre en más profundidad en lo que es el impacto real de la crisis en el sector seguro, porque bien nos hablabas ahora, nos lo empezabas a anticipar y de hecho es bueno saber que tu parte de esperanza está basada también con datos reales, ¿no? Pero le pregunto a Isidra. Isidra, ¿cuál ha sido el impacto real en términos económicos en el sector seguros de la crisis o de la pandemia del COVID? ¿Cómo ha impactado? Muchas gracias. Buenas tardes a tothom. Tenéis en el chat, os he puesto el link para el informe, los que todavía no lo hayáis podido ver. Para hacer un resumen, porque allí está muy bien explicado todo el impacto que comentaba ahora Carlos, podríamos decir que nuestro sector es un sector privilegiado comparado con otros sectores y hemos tenido diferentes comportamientos en función del tipo de riesgo y el ramo o la modalidad. Así, sí que claramente podríamos hacer una primera segmentación entre vida y no vida, donde en vida, como apuntaba Carlos ahora mismo, ha habido un hundimiento de primas, pero que ya viene de hace tiempo, lo que pasa es que el COVID lo ha agravado. En cambio, en no vida el comportamiento ha ido de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, en el ramo de automóviles, que es un ramo que, como sabéis, es muy importante a nivel de facturación, pues la caída ha sido bastante discreta, ¿no? Entre un 2 y un 4%. El ramo de hogar, por ejemplo, ha tenido un crecimiento en facturación, igual que el ramo de salud, igual que otros multirriesgos, ¿no? En principio, digamos que no vida ha tenido un comportamiento excelente y si a esto unimos la siniestralidad como consecuencia de la falta de movilidad, podríamos decir, por ejemplo, que en automóviles pues han hecho las entidades en general un negocio bastante redondo. Accidentes y salud, automóviles y salud han sido los dos ramos más beneficiados en siniestralidad. Esto sería un poco el esquema general, con lo cual esto en la cuenta de resultados de las compañías de no vida pues calma los nervios porque la facturación se ha mantenido bastante bien. Es verdad que ha caído la producción nueva, pero la cartera y la renovación de negocio ha sido bastante
con un comportamiento bastante regular. Y en el caso de siniestralidad, en un ramo tan importante como salud y como automóviles, que haya una bajada importante, estamos hablando de 8 o 10 puntos menos de siniestralidad total, pues esto en las cuentas de explotación de las compañías da mucha tranquilidad. ¿Sí? Perfecto, gracias Isidra. Podremos casi como concluir, ¿no?, que el seguro siempre aguanta bien la crisis. Profundizando un poco más en las acciones que se han realizado desde el sector asegurador, tanto por parte de las compañías, pero también por parte de los agentes y corredores. Si bien es cierto que el rol del sector asegurador siempre ha sido muy próximo a la sociedad, con esa vertiente de responsabilidad social, te pregunto, José María, y fruto del estudio que habéis realizado, ¿qué acciones han llevado a cabo dentro del sector asegurador en motivo de la crisis? ¿Cómo ha reaccionado? ¿Qué tipo de acciones se han realizado? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta pregunta. Bien, el sector asegurador, la industria del seguro en general, ha reaccionado bastante bien, pero también es verdad que no al ritmo que demandaba un cliente drásticamente diferente al cliente antes de la pandemia, ¿no? Si vemos qué estaba pasando antes de la pandemia, es que yo creo que todo el mundo hablaba de la transformación digital, ¿vale? Estábamos escuchando que venían pues empresas que yo llamo sin mochila, que son las tecnológicas que estaban llegando, aportando soluciones digitales muy potentes, también las insurtech o también aseguradoras que nacían en un entorno muy digital. Las otras, las de la mochila, también estaban tomando sus decisiones y bueno, pues ya estaban en sus planes estratégicos metiendo esta transformación digital y también poniendo encima de la mesa inversiones, que sigue 3 a 5 años. En los grandes gurús, en aquellas fechas, nos decían, estoy hablando ya de un año antes de la pandemia o antes, que una gran transformación de la industria de seguros iba a producir un cambio brutal en el 2025 o en el 2030. Pero claro, tanto en lo que es la transformación digital por las nuevas tecnologías, pero también lo que llamamos el capital humano, ¿no?, que tenía que transformarse de igual forma, ¿no?, con nuevos puestos, y ya empezábamos a escuchar hablar del data scientist, data analytic y expertos en inteligencia artificial. Viene la pandemia y después de la pandemia lo que se produce es un gran esfuerzo de la industria, tanto a nivel personal como al nivel de económico y de transformación. A nivel personal, porque de la noche a la mañana no estábamos preparados todavía y todos, o casi el 100%, hemos pasado a un teletrabajo con las circunstancias que conlleva eso, ¿no? Pero además, después de la pandemia, rapidísimamente se pusieron encima de la mesa acciones de solidaridad muy importantes. Eso no se sabe en el mercado, en la sociedad en general, pero el sector asegurador puso encima de la mesa 37 millones de euros para ayudar al personal sanitario. Después, muchísimas acciones de interacción con el cliente para informarle de lo que estaba pasando, de cómo podía acceder a las plataformas de servicio. También las aseguradoras y los mediadores, especialmente las aseguradoras, dando cobertura en más de un 50%, es lo que dicen en la encuesta, en un más de 50% dando cobertura a garantías y a productos que no tenían cubierto el COVID, ¿no? Y se pusieron en marcha, y están todavía desarrollándose, acciones para ayudar al cliente, por ejemplo, con pagos fraccionados, que el 80% de las aseguradoras lo han puesto en marcha, ajustes de prima, o también suspensión de coberturas por cese de actividad. ¿Esto ha sido suficiente? No. Estamos empezando a ver las encuestas de los clientes que demandan más. El cliente post-COVID es un cliente muy, dijéramos, exigente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que, por ejemplo, los mediadores, en la encuesta de segunda encuesta de COVID, nos dicen que la gran mayoría creen
que no ha mejorado la calidad de servicio. ¿Por qué? ¿A qué es debido? ¿A qué es debido que no se haya mejorado? Pues más o menos lo podéis ver, lo podéis imaginar, ¿no? Sobre todo, especialmente a una insuficiente transformación que ha sido provocada porque las nuevas tecnologías se estaban aplicando a procesos antiguos. Es decir, a procesos que venían de reingenierías. Por lo tanto, al cliente todavía no le ha llegado esa flexibilidad, esa resolución al primer contacto, etcétera, etcétera, ¿no? Y un cierto colapso en las plataformas de servicio, que lo estamos viendo. Tú eres cliente, estás demandando, y lo que estás viendo es que la gente se ha ido a hacer el teletrabajo 100% y los sistemas de seguimiento, la mejora de atención, etcétera, pues se ven bastante afectados, incluso también por bajas por el COVID, ¿no? Y la suficiente aplicación de inteligencia artificial. Hoy ya hay empresas que están poniendo encima de la mesa soluciones muy potentes en inteligencia artificial y todavía el mundo asegurador y el mundo de la mediación les falta por implementar y de alguna forma también impulsar. Y por último, ya a mi juicio, es una escasa delegación de las aseguradoras en los mediadores y en los proveedores de servicio muy profesionales que pueden ayudar a desatascar algunas soluciones, algunos servicios que están bastante atascados. Y me estoy refiriendo sobre todo especialmente en la gestión de siniestros o en otras cosas similares a estas. Muchas gracias, José María. Has apuntado efectivamente que uno de los temas que ha puesto más en boga la crisis, ¿no? Es la velocidad de crucero en la que se ha impuesto la transformación digital. Y me gustaría ahondar un poco más en ese tema, no desde la vertiente tecnológica, que tendremos ocasión más adelante, sino desde la vertiente más humana, ¿no? Y me dirijo ahora a Luis para preguntarle qué rol juega el componente humano, el talento que tenemos en las compañías en la transformación digital, que ahora sí o sí nos ha llegado ya. Pues muy bien, Clara. Muchas gracias. Buena tarde a tothom. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hablando de talento, ¿qué es el talento, no? Y en principio, pues el talento es aquella especial capacidad que tenemos, capacidad intelectual, para aprender con mucha facilidad y sobre todo para desarrollar un tipo de actividades con relativa facilidad, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta descripción del talento? Porque aquí lo que es importante es valorar cuál es el talento transformador, ¿no? Y el talento transformador, que es en definitiva el adjetivo este del talento, es aquella gran capacidad que tenemos para anticiparnos y para ser capaces de transformar. ¿Cómo vamos a transformar las organizaciones? Bueno, obviamente las vamos a transformar con liderazgo, una serie de capacidades de liderazgo y con una serie de capacidades de conocimiento, ¿no? Yo, si no tengo el liderazgo adecuado, no voy a ser capaz de anticiparme. Si no tengo los conocimientos adecuados, no voy a ser capaz de identificar aquellas tecnologías que me van a ayudar a transformar. Por lo tanto, la transformación digital, que no es más que aprovechar las ventajas que tienen las tecnologías digitales para transformar las organizaciones, es imposible que se haga per se si no tenemos a los equipos adecuados. Y para tener los equipos adecuados necesitamos ese talento transformador que a la vez se vaya autoalimentando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hace 4 años nadie tenía ni idea de lo que era la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad aumentada, etcétera, etcétera. Hoy, quien no tenga identificados y conocidos muy bien estas tecnologías, sobre todo para ver cómo él mismo puede transformar a sus propios departamentos, etcétera, pues obviamente, vamos, es que va a quedar fuera del mercado, pero ya no el mercado de seguros, no, de cualquier otro mercado. Es decir, es necesario pues que las personas estén muy bien embarcadas con conocimientos y con capacidad para liderar ese cambio. Y cuando hablamos de liderazgo, y con esto acabo, que es muy importante, no solo es líder el que está al frente de la organización, que se da por supuesto ese liderazgo, sino que debemos ser líderes
todos y cada uno de nosotros en esa cadena de mando en una organización, porque las organizaciones es obvio que cada vez son más líquidas, cada vez hay menos jerarquía y hay más respeto al conocimiento y a la solución de problemas. Nos volvemos, digamos, entonces, claro, es una carrera de una competitividad de capacidades y de conocimiento, cosas que no debemos abandonar nunca. Y las organizaciones deben tenerlo muy presentes para ayudar a sus equipos a que conozcan todo esto. Y hasta aquí esta primera píldora sobre talento transformador. Muchas gracias, Luis, sin duda muy interesante. Antes de dar paso a la segunda ronda de preguntas, me gustaría recordar a todos los asistentes que podéis dirigir vuestras preguntas ahora mismo, ya si queréis, a través del chat, y que luego, cuando acabemos esta presentación con los autores del estudio, daremos paso a vuestras preguntas. Así que os recuerdo que no hace falta que esperéis, que podéis formular vuestra pregunta ya en el chat. Iniciamos la segunda ronda con una de las cosas que nos ha llevado también inesperadamente la crisis del COVID, ¿no? Que es la velocidad. Es decir, empezamos que de un día para otro, pero es que realmente fue así, nos tuvimos que instalar todos en casa para trabajar remotamente, y eso fue de hoy para mañana, o bien desde el punto de vista de que se ha descubierto una nueva vacuna en un tiempo récord, ¿no? Y da a pensar que esto es un punto de inflexión a que a partir de ahora se instaura ya una velocidad de crucero. Le pregunto nuevamente a Carlos que con su optimismo y su esperanza nos diga si como sector estamos preparados para realmente afrontar esa velocidad de crucero, ¿no? Y en todo caso, ¿cómo nos podemos preparar para estar lo mejor? Carlos, disculpa, estás en silencio. Perdón. Ciertamente que yo soy optimista y soy optimista fundamentándome en datos. Y yo creo que he citado algunas fuentes e invito a todos los que estamos en estos momentos, estáis en el webinar, a que entréis en estos dos documentos. El documento de marzo y el documento que Isidre os ha puesto también para que entréis y veáis qué opinamos nosotros desde el punto de vista de perspectivas y desde el punto de vista de este optimismo en qué está basado. Yo he dicho antes que la vacuna, dijo ya un directivo que cuando tengamos la vacuna, realmente entraremos en una perspectiva distinta. Yo incluso he escrito en el informe, en la parte que me correspondió, he escrito que no tiene nada que ver esta crisis pandémica, a pesar de lo terrible que es, con la crisis financiera que tuvimos en el 2008 al 2015, que eso sí que de verdad afectó al sector asegurador. Por lo tanto, yo creo que, y además soy optimista también en la ejecución del vacunamiento, como se quiera decir. Es decir, a pesar de que hay problemas de suministro, a pesar de que las organizaciones a veces distan mucho de ser las adecuadas, no sé si llegaremos para junio, pero sí que a lo largo de este año estaremos en una situación realmente de tranquilidad desde el punto de vista de vacuna, de vacunación de las personas, ¿no? Y esto nos va a cambiar completamente. Fijaros que en cuanto se da una noticia de que se arregla un problema, el otro día mismo, que parecía que se había arreglado el problema de AstraZeneca, llegó una subida las cotizaciones de bolsa. Es verdad que luego se ajustó, pero ahí notamos y vemos que hay una cierta reacción positiva de la propia sociedad. Yo creo que se va a producir una aceleración. Los datos también, los analistas lo dicen, sobre todo los analistas aseguradores, que son los que yo me fío bastante, porque tienen un punto de humanidad, diría yo también, porque el seguro por encima de todo es esto, contacto personal. Yo creo que vamos a encontrarnos con una recuperación notable de la actividad. Pero lo que sí no advierto, pero sí comento, no echemos por tierra la oportunidad que nos supone los fondos
europeos, el Next Generation, para utilizarlos ya en perspectiva aseguradora a tope. Yo me pregunto, ¿dónde está el sector asegurador en estos momentos, aprovechando en proyectos concretos para hacer transformaciones, por ejemplo, en lo que es la distribución de seguros? Es decir, podemos decir o podemos afirmar que si nos ponemos todos de acuerdo y hay algunos líderes potentes, quizá pudiéramos aprovechar fondos europeos para la digitalización, pero a tope de todo lo que es la distribución de seguros. Y esto sería un avance notable de transformación. Lo que también creo es que tenemos que hacer, y con esto termino un punto de esperanza, un canto a lo que nos ha enseñado la pandemia. La pandemia nos ha enseñado que no es oro todo lo que reluce, lo ha dicho, porque además lo confirman también las encuestas, lo ha dicho José María, pero nos ha enseñado que si no vamos en proyectos colaborativos interrelacionados. Gina ha hablado de una palabra que a mí me gusta resaltar. Este informe tiene un factor diferenciador con relación a otros muchos informes que se han hecho en España respecto al seguro. Es absolutamente transversal, porque nosotros creemos en el liderazgo de las compañías, creemos en el liderazgo de los corredores, creemos en el liderazgo de las instituciones, en el liderazgo de los proveedores, etcétera, etcétera, porque eso es el seguro y eso es lo que hemos intentado reflejar en las encuestas. Por tanto, concluyo, a mí me parece que vamos a recuperarnos mucho más rápido que en la crisis del 2008, que tardamos, creo recordar, de memoria lo digo, como 6 o 7 años en cuanto a crecimiento. Y los resultados impactaron notablemente más en los rendimientos financieros que lo que están impactando este año, vamos, en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Estamos mal porque hay 4 millones de parados en España. Tenemos un decrecimiento del 11%. Pero, como siempre, cambiemos también el peso de los distintos factores de la economía. Crucemos un poco y sepamos que hay que hacer también industria, por ejemplo, que sostiene empleo. Y hay que potenciar la digitalización porque genera nuevos empleos. Eso es un poco mi reflexión optimista, ¿no? Gracias, Carlos, por compartir ese optimismo que realmente se contagia. Y además, como tú bien decías, basado no en optimismo porque estoy, sino en datos reales, ¿no? Y datos técnicos, que es lo que realmente le aporta esa fiabilidad. Lo que está claro es que, sin duda, la COVID, la crisis del coronavirus ha marcado y nos ha mostrado que hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Muchas vertientes. Hemos visto cómo como industria nos debemos adaptar, las nuevas tecnologías, las nuevas coberturas, cómo nos aproximamos más. Me gustaría abordar también en cómo hay que hacer las cosas diferentes, pero desde una vertiente más sociológica. Me dirijo para analizar ese tema a Isidra, para que nos explique cómo tenemos que hacer o cómo nos ha impactado esos cambios en lo que es formación, en la motivación de los equipos que hoy para mañana gente no quiere ir a sus casas a trabajar, ese tipo de aspectos sociológicos. ¿Cuál ha sido vuestra conclusión al respecto? Isidra, por favor. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, la pandemia, ya llevamos cerca de un año, pues ha tenido efectos en distintos ámbitos, no solamente el ámbito económico, sino en otro tipo de ámbitos que mis compañeros ya han comentado, pero que me gustaría focalizar en los siguientes. El teletrabajo ha sido algo que se estaba haciendo ya de una forma discreta, pero que ahora mismo pues, ha sido una evolución espectacular. También es importante decir que el teletrabajo no se ha implantado de igual forma en todos los, digamos, agentes del seguros. Es decir, en las compañías de aseguradoras sí que es cierto que según la encuesta, como sabéis, el informe es una encuesta que hemos hecho pues, a más de 60 directivos con un cuestionario bastante largo de unas 80 preguntas. Bueno, pues cuando han respondido sobre el tema de teletrabajo, la mayoría de compañías aseguradoras pues sí que nos decían que como promedio un 75% de sus empleados estaban en teletrabajo. En cambio, cuando efectuamos esta misma pregunta
en los mediadores, es decir, corredores y agentes, este porcentaje estaba situado entre el 10 y el 20%. Es decir, que en centros con más de 50 personas, pues sí que había un gran ámbito del teletrabajo. En cambio, en centros de trabajo más pequeños, el teletrabajo no ha sido tan importante, por lo menos ahora mismo, ¿no? Aunque al principio de la pandemia sí lo fue. ¿Esto qué supone? Pues que las personas pues, han tenido comportamientos y reacciones distintas. Hay personas que ya nos han dicho que se sienten más desprotegidas, que se sienten más alejadas de la empresa, que de alguna forma se sienten menos vinculados y empresarios que nos han dicho pues que están viendo que el teletrabajo, aunque es muy positivo, pues también está generando pues una baja productividad en algunos casos, un alejamiento de los objetivos, una falta de comunicación. O sea que el teletrabajo tiene, digamos, diversas versiones. Los aspectos más positivos que el teletrabajo ha generado son el ahorro en viajes, los desplazamientos y la conciliación horaria. En cambio, los aspectos que en la encuesta salen como más negativos es la desvinculación con la organización y el alargamiento de la jornada. Otro tema muy importante, los webinars. Estamos utilizando webinars de una forma incluso alguna vez abusiva, con mucha oferta y mucha variedad, pero los webinars han venido para quedarse. Esto hace que la comunicación ya no es tan face to face, es más distante y, bueno, también de alguna forma está influyendo en la falta de reuniones presenciales y falta de contacto. Las videoconferencias se están utilizando más con empresas, con clientes, con asociaciones. El tema telefónico está más orientado a clientes particulares. La formación online, oye, pues ha sido la ha arrasado, ¿no? La formación online se ha podido continuar haciendo y, al contrario, la formación presencial se ha hundido porque, por culpa del COVID, pues muchos de los cursos, jornadas y conferencias que estaban previstas pues han tenido que o bien suspenderse o pasar online. Otro aspecto también importante han sido el tema de las teleconsultas, ¿no? Del smartphone, las teleconsultas médicas, pues es un tema que ha venido para quedarse, porque la gente ha descubierto que puede tener el médico o la consulta médica urgente a través de su teléfono móvil, ¿no? Esto ha generado en general pues un aspecto de cierta apatía, de cierta depresión colectiva, que, como decía muy bien Carlos, yo también soy optimista, pienso que en 5 o 6 meses va a haber un cambio acelerado y muy importante en todo lo que estamos viviendo, pero claro, ahora mismo estamos atravesando el desierto y por muchas palmeras y oasis que nos indiquen, cuesta un poco contrastarlo con la realidad del día a día con el COVID, ¿no? Todo ello ha redundado, yo creo, en mi opinión y en la opinión de mis compañeros del estudio, también como apuntaba José María, en una caída de la calidad del servicio. Es decir, hay una gran diferencia entre, digamos, la valoración que hacen los mediadores y la valoración que hacen las compañías sobre el tema de satisfacción del cliente, donde pues hay un hundimiento en muchos aspectos, pues especialmente en todo el ámbito de los siniestros y los servicios asociados, ¿no? Por lo tanto, estamos pasando una época especial y los comportamientos a nivel humano también son especiales. Esperemos que, estoy convencido que esta pandemia pues va a ser un punto y aparte, que no volveremos exactamente a la situación anterior, pero vaticino que después o finales del verano vamos a tener cierta, entre comillas, normalidad en muchos de los aspectos que ahora mismo pues parecen increíbles, ¿no? Parece increíbles pues que en algunas zonas estamos sin restaurantes por las noches o que tenemos que desayunar a las 7:30 de la mañana o que, ¿no? Estas cosas que si te las explican hace un año son increíbles de pensar, esto va a pasar, ¿no? Y yo creo que el informe viene a corroborar este optimismo entre todos los encuestados. Gracias. Gracias, Isidra. Apuntas a un cambio de horarios europeos, ¿eh? Desayuno a las 7, almuerzo a las 12 y cena a las 3 antes de que nos cierren los restaurantes. Sí. Bien, la siguiente pregunta va dirigida a José María, y de hecho José María nos lo apuntaba ya en su primera intervención, la inmersión de las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí me gustaría entrar un poco más en concreto cuando hablamos de inteligencia artificial o de Internet de las cosas, de machine learning, de blockchain. ¿Qué impacto tendrá toda esa inmersión en el mundo y el negocio del seguro en
el sentido más amplio, cómo los agentes, los brokers se van a adaptar o cómo debemos utilizar esas nuevas tecnologías. Pues muchas gracias por la pregunta. Como habéis visto, somos un equipo de optimistas, porque yo voy a dar una respuesta también así. Es decir, yo, a mi juicio, lo que veo es toda la inversión en tecnología, lo veo todo muy positivo. Claro, porque la tecnología, utilizando palabras de Carlos dice, la tecnología no es mala si se utiliza bien. Pues es que es así. Pero ahondando un poquito más, yo lo que os puedo comentar es que las nuevas tecnologías, sin duda, nos pueden ayudar a tener un entorno digital más humanizado. Es decir, y esto lo dice mucho en la tribuna la presidenta de UNESPA, ¿no? La rehumanización del seguro. Y yo creo que esa es una gran oportunidad. Obviamente, para el cliente, pues esto va a ser todo positivo, porque el cliente a un clic, como en otras industrias ya está sucediendo, podrá contratar una póliza o también podrá resolver o actuar en un servicio. Y eso es una gran, dijéramos, algo súper importante para el cliente, que es un valor añadido clarísimo. Clara me decía cómo podía impactar todo esto también en la mediación, ¿no? Pues en la mediación yo también lo veo muy positivo. ¿Por qué? Porque hoy día, si nos sentamos con un mediador de seguros, con un corredor, y voy a ser aquí muy prudente, en un 20 o un 30% de su tiempo lo dedican a trabajos administrativos. Por lo tanto, ese tiempo que dedican a trabajos administrativos lo están dejando de tener en acudir a un contacto personal o a través de vídeos, etcétera, con el cliente para mostrarle, pues, o sea, para asesorarle, etcétera, para protegerle más con seguros nuevos, etcétera, ¿no? Para explicar con más sencillez la complejidad todavía de las pólizas de seguros que hoy tenemos, ¿no? Entonces, aquí también veo un gran potencial para la mediación, ¿no? Las nuevas tecnologías en las aseguradoras, obviamente, aquí también, sobre todo especialmente en las plataformas de servicio al cliente, pero en todo, en el A a la Z, hay una gran ventaja. Hablábamos antes, yo comentaba que cómo veían los gurús, los grandes gurús, cómo iban a transformarse la industria del seguro para el 2025, el 2030, pues lo que está sucediendo es que hay una aceleración, con lo cual eso también es positivo para el mundo asegurador, obviamente. Aquí iríamos a sacarle todo el jugo que ya están en otras industrias haciendo a través de la inteligencia artificial y la conectividad. La conectividad con todo. La conectividad con el hogar, la conectividad con el vehículo, la conectividad de la industria también para todo lo que es commercial lines y, por supuesto, la utilización del dato en temas personales, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud. La información, el dato utilizado con inteligencia artificial va a ser súper potente. Y esto nos va a ayudar a que, como yo le llamo, a utilizar la telepatía, que sería, o sea, antes de que el cliente piense que necesita algo, ahí va a estar una solución, un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, también, obviamente, irá de la mano de una revisión y un cambio de los procesos. Los procesos actuales no se sostienen. Hay que cambiarlos, pero no hay que restañarlos. Hay que cambiarlos. Y las nuevas tecnologías, las empresas, como antes decía Carlos, especializadas que pueden ayudar a las grandes corporaciones, eso también es muy potente, ¿no? Y con investigación y demás. Y por último, para concluir, yo decir que menos gente administrativa, más gente preparada, con más tiempo, cara al cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, José María, y gracias también por ese optimismo que reluce, sobre todo en todos vosotros, ¿no? Vamos a dar paso ya a la última pregunta que vamos a formular. Voy a formular a Luis para luego dar paso también a las preguntas que podéis realizar vosotros, el público asistente.
Me atrevería a decir que el gran protagonista o uno de los grandes protagonistas de la crisis del COVID ha sido sin duda alguna el sector sanitario, no solo por lo primero, sino por toda la labor que está realizando. Luis, la pregunta es, ¿qué reformas debemos realizar en el sector sanitario, fruto de lo que hemos vivido y estamos viviendo? Muchas gracias, Clara, por la pregunta. Bueno, de hecho, efectivamente, como tú introducías esta pregunta, estamos viendo que el sector sanitario está deficitario en recursos económicos, en recursos humanos, y los hospitales están colapsados, en fin. Estamos ante una pandemia y ante una cierta incapacidad organizativa para hacer frente a ella. Así que es verdad que gracias al gran esfuerzo que están realizando nuestros sanitarios, pues se está minimizando el impacto, si eso es posible, ¿no? El Ministerio de Sanidad ya tiene una hoja de ruta que consiste básicamente en declarar una sanidad universal, sanidad gratuita, una sanidad justa, una sanidad solidaria, sostenible, equitativa, de gran calidad, eficiencia, eficaz y profesional. Estos son, digamos, de alguna manera, aquellos calificativos que establece el Ministerio en 10 puntos. Yo los he pasado rápidamente porque, obviamente, discutir cada uno de ellos o analizar cada uno de ellos sería muy laborioso, ¿no? Obviamente, una vez dicho esto y el Ministerio de Sanidad pues tiene esta hoja de ruta, yo creo que hay aspectos muy importantes. El primero es colaboración público-privada. Tiene que ir de la mano. Una colaboración público-privada va a permitir que la sanidad se sanee, valga la redundancia, una vez pasada la pandemia. En segundo lugar, tiene que haber un pacto de Estado. Un pacto de Estado que aloque aquellos recursos económicos y profesionales adecuados a nuestra sanidad, que ya salió muy deteriorada de la crisis del 2008, ¿no? Y me remito, por ejemplo, para visualizar un poco cómo estamos en este aspecto. Es como cuando, y tú lo recordarás muy bien, Clara, desde Edad y Vida, pues cuando impulsamos pues, la ley de dependencia y finalmente pues, el gobierno sacó la ley de dependencia y la sacó y debería haber pues 1.500 millones en un cajón para alocarla a actividades de dependencia. Resulta que había una ley, pero no había ni un recurso económico alocado a atender a las personas. Entonces, claro, por eso hablo de un pacto de Estado. Porque un pacto de Estado tiene que ser no solo la definición de lo que supone, sino la alocación de recursos económicos y personales y profesionales. Y por último, la transformación digital. Hemos visto claramente el colapso de los hospitales. ¿Cómo puede ser que una humanidad cada vez más envejecida, sin tasas, digamos, de natalidad o por los suelos las tasas de natalidad, y en España, uno de los países más envejecidos, puede ser que no seamos capaces de tener una medicina digital? Y eso es telemedicina. Y la telemedicina, que finalmente acabará siendo la medicina, porque en definitiva estamos en el siglo XXI y no podemos estar hablando de telemedicina como si fuera una cosa rara. Lo que sí que es raro es que hoy la telemedicina no esté regulada en España y un 70% de la población no pueda utilizar la telemedicina para establecer contacto con su médico de cabecera, con los CAPs aquí en Cataluña o con los servicios de asistencia privada en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Con lo cual, la telemedicina va a ser tan importante como en su día fue la penicilina. Pero, repito, uno, regulación y a partir de ahí eficiencia que regule, que sobre todo prive de la seguridad, que sea una herramienta eficiente, ¿no? Que al médico se le pague exactamente igual o mejor de lo que se le está pagando ahora, porque no hay derecho que los médicos estén tan mal pagados después de 10 años de estar trabajando, haciendo una carrera, etcétera, etcétera. Y estos son los rasgos fundamentales que hay que hacer para que la salud vuelva un poco a estar donde debería estar. Realmente un mensaje claro y contundente, ¿no? Para que se pueda entender desde todos los niveles. Bien, vamos a dar paso ahora a animar al público a que nos formule, vaya, a vosotros a distintas preguntas, y me gustaría insistir en la posibilidad que tenéis de que os puedan responder los 4 autores del estudio de una forma, y utilizo palabras suyas, transversal y además que
un estudio realizado por distintas encuestas y muchas opiniones, con lo cual tenéis la oportunidad, por favor, de que os respondan, ¿no? Yo antes, y para romper el hielo, sí que me atrevo, en la confianza y la estima que os tengo, a lanzaros una pregunta más a nivel. Uno de los cambios que ha supuesto la COVID también es que ahora se realizan cosas que antes eran impensables, ¿no? Me contaban el otro día que incluso se realizan catas de vinos y de quesos. Y me gustaría preguntaros a todos vosotros si tenéis experiencia en ese tema, si lo habéis probado, si nos podéis aconsejar. Y así damos fe a que la gente se anime a preguntaros. ¿Lo habéis experimentado alguno de vosotros? Esto que te lo diga Gina. Sí. Bueno, yo sí que tenía una experiencia, pero no era vino, eran cervezas, ¿eh? Tenemos un grupo de amigos que hacíamos alguna cerveza de vez en cuando y sobre todo al principio de la pandemia. Yo creo que el shock sociológico fue sobre todo cuando estuvimos en estado de alarma, sin poder salir de casa, en marzo, abril y mayo. Yo creo que fue cuando sociológicamente hubo un impacto mayor. Y bueno, sí, tuve la experiencia de hacerlo, pero no lo hemos repetido, ¿eh? Yo creo que fue en ese momento que había esa presión tan grande para no salir de casa, ¿no? Esta es mi experiencia. No se ha repetido. Lo hicimos una vez con los amigos, pero no hemos vuelto a repetir. Sidra, nos apuntabas que nos tendremos que esperar hasta finales de verano, ¿no? Más o menos, que es cuando tú batiste. Sí, sí. Ya... Yo creo, y la verdad es que soy atrevido en decir esto y soy consciente además. Pero creo sinceramente que, lo apuntaba Carlos también, las vacunas, o sea, la reacción a nivel, ya no es por poner medallas a nadie, a nivel, esta mañana había una publicación que he puesto en mi LinkedIn que era el grado de efectividad de cada una de las vacunas. Que tantos países, con tantos laboratorios, hayan podido hacer, digamos, creo que es algo positivo, ¿no? No sé si se me oye ahora. ¿Se me oye? ¿Hola? Sí, se me oye bien. Sí. Ha parado, ¿no? De todas maneras, Clara, sí, ¿Se me oye? Abogamos por esto, por ¿ahora? el contacto, ¿no? Abogamos por tocarse. Yo creo que una cosa que yo personalmente he hecho en falta es eso, tocar a los amigos, a las amigas, tomar una cerveza. Y bueno, lo que sí hay que hacer es tener la mente en constante movimiento, en comunicación, mientras no podamos de otra manera digital, pero con la esperanza y el optimismo de que va a llegar. Yo os puedo dar testimonio también, por otra parte, que tengo un socio que no me lo merezco, que se llama Luis Badrinas, que ha tenido la amabilidad de venir a Bilbao hace pocas semanas para una reunión importante que teníamos, y el hombre, que es muy animado, pues cogió el avión y se vino. Me decías, Luis, que venía más o menos una tercera parte o la mitad del avión. Pero bueno, lo que sí es verdad es que hay cierto movimiento también, ¿no? Y no perdamos la esperanza, ¿eh? Yo tuve que ir a mi casa a comer porque estaban los restaurantes cerrados, ¿eh? Sí. Perdona, que se ha acordado un momento antes que estaba diciendo que las vacunas han sido, pues yo creo, un gran revulsivo. Y también yo creo que también esto de la vacunación, aunque ha arrancado a un ritmo muy lento en algunos países, en otros no, Israel y Estados Unidos están haciendo vacunaciones masivas, pienso que esto se va a ir acelerando, ¿no? Y que se va a poner, digamos, las pilas todo el mundo. Y creo que es cierto que mediados, finales de verano, vamos a tener el 70% de la población inmunizada. Como sabéis, es algo que ya facilitará una vuelta a la actividad semi-normal, no al 100%, pero va a facilitar pues que a partir del verano coger el avión tranquilamente, el AVE, hoy ya no, lo de Renfe. Renfe ha perdido 500 millones de euros porque, claro, los AVEs van vacíos y hay que pagar todo el mantenimiento igualmente. Entonces, yo soy optimista por estas dos variables. Las bolsas, como decía Carlos, ya están anticipando este movimiento. Los mercados financieros, ¿se me oye? ¿Sí? ¿Hola?
Sí, sí, se te oye. Tú sigue, que se te oye. Sí. Ahora Los quizá... mercados financieros están anticipando, como decía Carlos, el tema económico, y es muy probable pues, que haya una aceleración en la recuperación hacia el verano. Este es un poco el planteamiento que ahora mismo estamos en la etapa final. Perdón. Gracias, Isita. Os lanzo una pregunta que nos ha llegado con el destinatario, con lo cual cualquiera de vosotros. Si fruto o como consecuencia de la crisis del COVID se va a producir o se va a lanzar que sea conseguir una economía más colaborativa y en todo caso, ¿cómo veis esa oportunidad de formar más alianzas y colaboraciones en el mundo, en el sector seguro? Sí, lo hemos citado antes, que yo creo que tiene que haber una entente de muchos participando, ¿no? Yo creo que saldremos mejor si los grandes, los medianos y los pequeños sabemos trabajar juntos, colaborar, dentro de una perspectiva de intereses inicialmente pueden ser contrapuestos, pero somos civilizados, somos, digamos, mayores de edad y lo que tenemos que hacer es, bueno, establecer mecanismos negociadores que nos lleven a un reparto más equitativo de la riqueza y de la colaboración. Yo soy poco partidario de acaparar, en cualquier cosa de mi vida, también desde el punto de vista del análisis económico que hago yo de las cosas. Cuando hay más reparto, hay una sociedad más equilibrada que funciona mejor. Cuando hay más acaparación, la historia está llena de revoluciones por problemas de acaparación y por problemas de absolutismo. Por tanto, mi receta, colaboración de todos. Eso sí, quien más arriesgue, pues a lo mejor se tendrá que llevar más en mi negociación y esto yo lo aceptaré de manera natural. Yo creo que estamos en este momento. Y yo una nota que yo quiero también resaltar. Yo creo que lo que estamos observando desde hace tiempo es que el mundo de la distribución está con gaps importantes en cuanto a digitalización. Yo recomendaría a los agentes y corredores de seguros, sobre todo corredores, porque los agentes en general tendrán, digamos, el impacto positivo de lo que inviertan sus propias compañías, pero los corredores tienen que plantearse seriamente el acelerar mucho más la digitalización de sus procesos. José María ha dicho una cosa muy importante. Digitalizar es analizar previamente procesos y no podemos estar con los mismos procesos cuando estamos introduciendo tecnologías diferentes. Hay una nueva pregunta muy vinculada a este último tema que acabas de comentar, Carlos, que nos preguntan si consideráis que la inmersión de las nuevas tecnologías va a suponer una reducción de puestos de trabajo. Sí, si queréis contesto yo. Yo creo que lo he dicho. O sea, todos los puestos de trabajo o gran parte de los puestos de trabajo van a sufrir una transformación. Y yo comentaba siempre este aspecto, es decir, nadie se va a quedar sin que se le transforme su puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que ocurrirá es que unos puestos de trabajo se transformarán, reducirán el número de personas que se necesita, o incluso hay puestos de trabajo que van a desaparecer, pero surgirán otros puestos de trabajo que ya están surgiendo. Yo comentaba antes, en el entorno del dato, gente experta en Big Data, en análisis del dato, gente en inteligencia artificial. Entonces, sí que habrá una descompensación, pero que se irá compensando en el futuro. Gente que deja de hacer trabajos administrativos que pueden formarse con una buena formación en nuevas funciones que se necesitan en las empresas, ¿no? Tanto en las grandes corporaciones como en los mediadores y demás. Yo comentaba antes, los mediadores, la digitalización pueden verlo como una amenaza. Al contrario,
yo comentaba que es una oportunidad, es una gran oportunidad, porque van a tener más tiempo para estar en lo que realmente importa, cerca del cliente. Por lo tanto, sí que habrá una reducción e incluso en algunos casos desaparecen las profesiones, pero aparecen otras nuevas. Muchas gracias, José María. Bueno, son exactamente las 7:06. Por mi parte, yo por lo menos no tengo más preguntas, así que doy paso a Gina para la clausura y en cualquier caso están a vuestra disposición para atender cualquier consulta a través de su chat o su mail. Así que Gina, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Clara. Bueno, llegados a este punto, quiero dar las gracias a todos por vuestras magníficas aportaciones, tanto a los autores del informe como a Clara. Y para ir cerrando, me gustaría subrayar, tal y como se menciona, ¿no?, en el informe, que la industria aseguradora pues, se desenvuelve bien en tiempos de incertidumbre, pero necesita adaptarse, ¿no?, como hemos dicho, porque la tecnología lo está cambiando todo. La forma de relacionarnos, los procedimientos de gestión, la capacidad de investigación y de conocimiento del cliente, los sistemas de oferta y demanda, todo en definitiva, ¿no? Y asimismo me gustaría acabar con un mensaje de positivismo, resaltando que la historia de la humanidad está llena de crisis siempre, ¿no? Y las hemos superado siempre. Y por tanto, esta no va a ser diferente. Y no me gustaría cerrar del todo la sesión de hoy sin agradecer de nuevo pues, a nuestra moderadora y ponentes vuestra participación. Así que muchísimas gracias, Clara, José María, Carlos, Isidre, Luis. Un placer enorme contar con todos vosotros. Agradecer también desde aquí a los colaboradores que han participado pues, en la redacción del informe y en las entrevistas. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra dedicación y, por supuesto, a todo el equipo de producción y todo los equipos del Colegio de Actuaris y de Community of Insurance, ya que han hecho posible pues, esta sesión online, ¿no? Ha sido un enorme placer contar con todos vosotros en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia por vuestra atención e interés. Muchas gracias a todos. Buenas tardes y hasta pronto.